Seguimos. En cuanto a las relaciones jurídicas, bueno, tenemos que entender, una vez que decretan la quiebra, todos los acreedores del fallido van a tener que venir a la quiebra, se van a tener que someter, como dice ahí, a la ley de concursos y quiebras, y van a tener que verificar sus créditos en forma obligatoria para luego poder cobrarlos, si es que hay activo para hacerlo. También produce la caducidad. Caducidad significa vencimiento de todos los plazos que no hubiesen vencido a la fecha de la sentencia de quiebra. Es decir, le decretan la quiebra hoy a Claudia, hoy, 20 de noviembre, a mí, pero ella el acuerdo que habíamos llegado de pago vencía el 20 de diciembre. No, vence hoy, 20 de noviembre, porque la sentencia de quiebra produce la caducidad de todos los plazos que no hubiesen vencido. ¿Para qué? Para habilitarme a mí como acreedora a ir al proceso de verificación de créditos, si no, no podría ir. Produce también el fuero de atracción, ¿sí? Recuerden que esto lo vieron cuando veían concursos, el fuero de atracción, el principio y las numerosas excepciones que tiene este fuero, cuáles son los juicios que atrae y cuáles no. Y respecto de leyes especiales, vamos a ver que depende, esto que hablábamos también, qué efectos produce si estamos dentro de la profesión de escribano, la profesión de abogados y diferentes leyes que van a establecer qué pasa en caso de quiebra, ¿sí? En el caso de leasing, en el caso de franquicia, etc. Bien. Y ahora sí, los efectos patrimoniales. El principal efecto patrimonial es el desapoderamiento hasta su rehabilitación. ¿Y cómo se produce el desapoderamiento de qué? De los bienes del deudor. Bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cómo se lleva adelante este desapoderamiento? ¿Cómo se efectiviza el desapoderamiento? Si son bienes muebles, es la incautación. Me los llevo, se los lleva el síndico, ¿sí? y los deposita en algún lado. Y si es un inmueble, la clausura del inmueble. ¿Sí? Como cesa la actividad, la fábrica, se clausura la fábrica. ¿Sí? Tenían un depósito, se clausura el depósito y así. No tiene más la administración ni la disposición de sus bienes el fallido. Desapoderamiento. ¿Quién tiene la administración y la disposición? El síndico. Fíjense que el síndico hasta los va a representar al fallido en determinados procesos, porque pierde hasta esa facultad. Si el fallido hace algún tipo de acto de administración y disposición, en principio son ineficaces de pleno derecho, ¿sí? No puede. La retroacción de la quiebra es uno de los principales efectos patrimoniales que va a devenir del decreto de quiebra, y es la posibilidad de revisar los actos que haya realizado el fallido durante el periodo de sospecha. Revisamos estos actos durante el periodo de sospecha y podemos declararlos ineficaces. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es reconstruir el patrimonio del fallido. Vamos de a poco que vamos a ir viendo cada una de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, retroacción de la quiebra es la posibilidad de revisar qué actos realizados por el fallido durante el periodo de sospecha. Y estos actos van a poder, si reúnen los requisitos legales, ser declarados ineficaces. ¿Para qué? Para reconstruir el patrimonio del fallido. El periodo de sospecha es el comprendido entre la fecha fijada como inicio del estado de cesación de pagos y la sentencia de quiebra. ¿En qué fecha comenzó el deudor, el fallido, a estar en estado de cesación de pagos y la sentencia de quiebra? Cuando inició en el estado de cesación de pagos no era fallido, porque cuando comienza con las dificultades regulares económicas, todavía no está decretada la quiebra, comienza con las dificultades económicas, sigue con esas dificultades económicas y en algún momento se le decreta la quiebra, por pedido del deudor o por pedido del acreedor o porque devino de un concurso preventivo, ¿sí? En ese decreto de quiebra, recuerden que se le ordena al síndico que en algún momento va a tener que hacer un informe individual y un informe general. Y en el informe general, el síndico va a tener que decir cuál es la fecha que él considera que comenzó el estado de cesación de pagos, ¿sí? Y esa fecha nos va a marcar y si después se decreta la quiebra, tenemos el decreto de quiebra
y el estado de cesación de pagos. Va para atrás. Decreto de quiebra, estado de cesación de pagos. Pasó antes el estado de cesación de pagos y luego el decreto de quiebra. En ese periodo, desde la sentencia de quiebra hasta el inicio del estado de cesación de pagos, que no se va a poder retrotraer nunca más allá de 2 años de la fecha de quiebra, que es lo que tienen en negrita abajo, ese es el periodo de sospecha. Ese es el periodo en el cual se van a revisar los actos. Reitero, ya sé que lo dije muchas veces, pero para que quede, desde el decreto de quiebra hasta, hasta la fecha de inicio del estado de cesación de pagos. Para atrás, retroacción. Ese es el periodo de sospecha en el cual revisamos los actos, que algunos van a poder ser declarados ineficaces. ¿Para qué? Para reconstruir el patrimonio. Si reconstruimos el patrimonio, si traemos bienes al patrimonio, ¿qué hacemos? Aumentamos el patrimonio y aumentamos la posibilidad de que los acreedores cobren. Esa es la finalidad. ¿Sí? Fecha del estado de cesación de pagos, ahí te lo puse, es la que se considera en que comienza el estado de cesación de pagos, fijada por el juez a propuesta del síndico en el informe general. ¿Sí? Bien. Reitero, este periodo de sospecha nunca se va a poder retrotraer más allá de 2 años anteriores a la fecha de sentencia de quiebra. Vamos a revisar hasta el estado de cesación de pagos o, como máximo, 2 años. Un ejemplo, ayer escuchaba una clase del cuatrimestre pasado y daba un ejemplo de por qué entender esto de no se puede retrotraer más allá de 2 años, pero a veces puede ser menor. A veces el periodo de sospecha, él explicaba, puede ser 15 días. Justo en ese momento que se estaba dando esa clase, el día anterior se había habido este incidente o accidente o situación en una pinturería Pigmento que explotó y se incendió y fue todo yo escuchaba eso y parecía que había pasado en otra vida, pero era junio, pleno ASPO. Y él decía, bueno, en ese caso había varias sucursales, ¿no? Pero supónganse, ustedes tienen ese negocio y les pasa ese hecho. Hasta ese día iban cumpliendo, estaban cumpliendo regularmente con todas sus obligaciones, pero pasó ese hecho que hizo que al día siguiente ya no pudieron cumplir más. Y no se pueden levantar de esa situación. Y piden la quiebra a los 15 días y le decretan la quiebra. El periodo de sospecha se retrotrae al inicio del estado de cesación de pago, son 15 días atrás, 20 días. Y ese es el periodo de sospecha. Se va a investigar los hechos hasta ese momento. No es que siempre es 2 años atrás. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Le puse mucho énfasis a la explicación, me di cuenta. Bueno, seguimos entonces. Vamos a investigar los actos. ¿Y qué vamos a ver? Si hay actos que son ineficaces, y ahí vamos a las ineficacias concursales. Nos vamos a encontrar con eficacias de pleno derecho, es decir, ocurrió este año, este acto es ineficaz. Ocurrió este acto durante el periodo de sospecha, es ineficaz. No hay que investigar, no hay que probar nada, se declara la ineficacia de pleno derecho. Y hay otras ineficacias que son ineficacias por conocimiento del estado de cesación de pagos, que acá sí hay que probar y hay que investigar un poquito más. Vamos a ver primero las de pleno derecho. El artículo 118 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que estos 3 actos, si se sucedieron durante el periodo de sospecha, van a ser decretados ineficaces de pleno derecho. Actos a título gratuito. El fallido le donó su departamento a su hijo. La donación del departamento a un hijo es plenamente eficaz, ¿sí? Siempre es eficaz, salvo que lo haga dentro del periodo de sospecha. Si lo hizo durante el periodo de sospecha, ese acto se va a decretar ineficaz de pleno derecho. Entonces, lo primero que tenemos que tener para tener ineficacias concursales, ¿qué es lo primero que tenemos que tener? Hago la pregunta. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener para tener ineficacias concursales? Decretada la quiebra y... Decretada la quiebra. Hecho. Tenemos que tener una quiebra. ¿Sí? Tenemos que tener una quiebra. Así como en sucesorio, para tener un proceso sucesorio necesitamos tener a alguien que haya fallecido, bueno, en esto para tener ineficacia necesitamos tener una quiebra. Si no hay quiebra, no hay ineficacia. Entonces, hay quiebra. Revisamos y durante el periodo de sospecha un acto a título gratuito se declara ineficaz de pleno derecho. Se trae ese bien que salió del patrimonio del fallido, se trae de vuelta el patrimonio del fallido. Ahora,
Segundo supuesto, pago anticipado de deudas cuyo vencimiento, según el título, podía producirse el día de la quiebra o con posterioridad. Pago anticipado de deudas. A mí me debían, pero el vencimiento, me decretaron la quiebra de Aldana, que la veo acá en pantalla, de Aldana la decretaron hoy, 20 de noviembre, y yo soy acreedora de ella y mi deuda, pero mi título vencía el 20 de diciembre. Pero ella me pagó antes, me pagó el 19. Ese pago anticipado de deudas, cuyo vencimiento se producía después del decreto de quiebra, es ineficaz de pleno derecho. Porque ahí se entiende ¿qué se entiende? Yo me beneficié respecto al resto de los acreedores, porque como yo cobré, no tengo que ir al concurso liquidatorio a verificar créditos y esperar el proceso liquidatorio, y todo el resto de los acreedores sí. Y recuerden que el principio de la quiebra es la igualdad de los acreedores. Entonces, ese pago es ineficaz, tengo que devolver la plata que me dio. La tengo que devolver. Y el tercer supuesto de ineficacia concursal de pleno derecho es constituir hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto de una obligación que no estaba vencida y que originariamente no tenía esa garantía. Entonces, esto es muy importante porque cuando ustedes lo responden, cuando compañeros suyos lo han respondido en el parcial, decir, ¿qué significa la constitución de la hipoteca? No, la constitución de la hipoteca no es un acto ineficaz de pleno derecho, es la constitución de hipoteca o prenda de una deuda no vencida que anteriormente no tenía esa garantía. ¿Por qué? Porque recuerden que el acreedor hipotecario o prendario tiene un privilegio. Sigue siendo acreedor, pero privilegiado. Entonces ahí lo beneficiamos respecto del resto de los acreedores. Y lo que se persigue es la igualdad de los acreedores. Acá lo que es ineficaz es el privilegio, es la hipoteca o es la prenda, no el crédito. El crédito continúa. Esos son los tres supuestos de ineficacias concursales de pleno derecho. Ahí voy a leer que me están escribiendo. Esperen que no puedo. Ahí está. Bien, acá me preguntan, ¿y si se encubre el acto a título gratuito con una compraventa por medio de la simulación? Ahí va a tener que ir por las revocatorias ordinarias, que la ley también lo autoriza, porque vamos a tener que previamente probar que eso fue una simulación. ¿Sí? Vamos a tener previamente que probar, esa facultad la va a tener el síndico, o si él no la ejerce, los acreedores, de ir a probar a ver si hubo hechos de simulación. Pero no entra en ineficacias concursales de pleno derecho. De pleno derecho son estos actos. Sí. Pero, por ejemplo, en ese caso que simule una compraventa, debería tener el patrimonio, o sea, el pago, digamos, del inmueble que haya vendido en su patrimonio. Sí, por eso es una cuestión que ya tenés que ir a probar. Tenés que ir a probar de toda esa situación. ¿Sí? Tenés que investigarlo y probarlo. El otro tipo de ineficacias concursales son por conocimiento del estado de cesación de pago. Acá ya no son de pleno derecho, acá ya hay que fijarse, mirar y acreditar estos supuestos. ¿Qué se debe acreditar? Que el acto se realizó en periodo de sospecha, sí. Que fue realizado en perjuicio de los acreedores y que fue realizado por alguien, como parte, que conocía el estado de cesación de pagos. Conocía el estado de cesación de pago de quien luego fue declarado fallido. El ejemplo, acá por excelencia, que siempre damos, es el pago por entrega de bienes. Imagínense que yo le debo, yo soy la que va a ser declarada fallido, y le debo dinero a Héctor, ¿sí? Y Héctor me dice, pagame, todos los días me dice, pagame. Y yo le digo, estoy en una situación que no puedo pagar, no puedo, no tengo liquidez, no puedo. Bueno, a ver, dame tu auto, me llevo el auto, dame el auto, transferime el auto y cobro. Y la verdad que él tenía una deuda de X cantidad de plata y se lleva el auto que incluso vale menos que la deuda que tenía, pero lo aceptó. ¿Por qué aceptó eso? Y aceptó porque sabía que yo estaba sin liquidez y estaba complicada económicamente. Si ese acto, ese pago por entrega de bienes, se realiza durante el periodo de sospecha y se acreditan estos tres supuestos, venga el auto, ¿sí?, a la masa, al patrimonio, porque hay que repartirlo entre la masa de acreedores. Eso es una eficacia concursal por conocimiento del estado de cesación de pagos. ¿Sí? ¿Dudas? Por último, sepan, para redondear el tema,
Pues nos queda todo el proceso. Esto lo vamos esto de las revocatorias. El artículo 120 también dice que las revocatorias ordinarias, que son las revocatorias del derecho que están ahora en el Código Civil y Comercial, pueden ser continuadas antes de la declaración, si se iniciaron antes de la declaración de quiebra o durante el trámite del procedimiento concursal. Estas son continuadas y si termina en revocatoria, también ese bien va a integrar la masa de acreedores. Bien, nos queda por ver, pero quiero terminar acá por el horario y la importancia del tema. ¿Queda claro? Esto les tiene que quedar, pero súper claro. ¿Qué significa retroacción de la quiebra? ¿Qué es la posibilidad de revisar estos actos? ¿Cuál es el periodo de sospecha? ¿Desde cuándo se cuenta hasta cuándo? ¿Cuándo obtengo estas informaciones? El decreto de quiebra me da una fecha. El informe general del síndico me va a dar la fecha del estado de cesación de pagos. Y ahí se configura el periodo de sospecha que no puede ser mayor a 2 años desde el decreto de quiebra. Y durante ese periodo de sospecha se revisan actos. Si se realizó alguno de estos 3 actos, es ineficaz de pleno derecho. Si se realizó hay que probar un poquito más y se puede decretar su ineficacia. Y lo que significa es que va a venir ese bien, ¿sí? Se va a restituir ese bien, ese importe, ese valor al patrimonio para repartirlo entre la masa de acreedores. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre ineficacia, por ejemplo, y revocatoria? Cuando un acto es nulo, es declarado nulo. El acto nulo, el acto susceptible de revocación, lo es, haya o no quiebra, haya o no masa de acreedores. Cuando hay ineficacias concursales de pleno derecho o por conocimiento del estado de cesación de pagos, necesitamos tener un decreto de quiebra y necesitamos tener una masa de acreedores. El DOC daba un ejemplo, que se lo voy a tomar, de una persona que había sido declarada en quiebra, y cuando se entera de este decreto de quiebra, él había hecho una donación en el periodo de sospecha, pero era una persona que en realidad era solvente, por alguna circunstancia no se había enterado del decreto de quiebra. Y él fue y le dice al síndico, yo puedo pagar, yo tengo para pagarle a los acreedores, ¿cuánto tengo que pagar? Porque tengo para pagarles, ¿no? Hay toda una situación, porque el fallido no puede disponer de sus bienes, y hay toda una situación ahí, pero el sujeto lo podía hacer, podía levantar la quiebra por pago total, que es lo que no alcanzamos a ver hoy. Entonces, en ese caso, que se concluye la quiebra por pago total, las ineficacias, y alcanzaba con lo que había, las ineficacias no tornan ahí dimensión. No hacía falta decretar ineficaz esa donación, y esa donación continuó vigente. Diferente hubiese sido si hubiese sido susceptible de nulidad o revocatoria. Eso es derecho común, que son susceptibles igual, haya o no quiebra.